Buenas tardes, buenas noches, comunidad de Macondo. Bienvenidos a este Macondo de resaca postelectoral argentina, donde creo que los tres ya más o menos asimilamos la arrolladora victoria de Javier Milei el pasado domingo. Una victoria para la que francamente no estaba yo preparada, ahora lo puedo decir, ni qué decir de millones de argentinos que no querían la motosierra. Como saben, estuve en Buenos Aires junto con Marco Teruggi y compañeros de Canal Red Latinoamérica. Hicimos una transmisión en directo durante el recuento de votos y me acuerdo de aquella sensación de incertidumbre, casi terror en el momento en el que la tendencia ya se tornó irreversible. En ese momento intentamos hacer un primer análisis, pero creo que ya hoy, pasados estos días, todos pudimos reflexionar un poquito más, ¿no? Acerca de lo que nos trajo hasta aquí. Por eso hoy, entre otras cuestiones, vamos a dedicarle la hora entera de Macondo Argentina. ¿Por qué ganó un personaje como Milei? ¿En qué fracasó el peronismo? ¿Por qué 14 millones, ¿no? Eran 14 millones de argentinos prefirieron una aventura en forma de un personaje tan histriónico? ¿Es un giro a la ultraderecha o no? Y sobre todo, ganó Milei y ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar hoy de sus primeras entrevistas, de las medidas que dice que va a tomar y otras que dice que en realidad no las va a tomar. ¿Qué panorama nos espera a corto plazo? Hay ya algunos nombramientos, se está irrumpiendo el macrismo a tope en el gobierno. Hay muchos elementos ya para analizar con bastante precisión ciertos temas, así que vamos a ello, vayan conectándose, pónganle un me gusta, dejen sus comentarios, si tienen algunas preguntas también las pueden ir dejando, voy leyendo el chat y vamos a comenzar. Bienvenidos a ese Macondo y a una Argentina con nuevo presidente paleolibertario. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marco, ¿cómo les va? Buenas noches, comunidad de Macondo. Yo en la penca había puesto unos puntitos en la victoria de Sergio Massa, pero claramente me equivoqué, y clara y lamentablemente me equivoqué, porque finalmente se obtuvo la presidencia Javier Milei por una diferencia importante, aunque vale señalar que no es la diferencia más abultada en balotaje en América Latina, como ha dicho el propio Javier Milei y han difundido en Argentina. La gente que sigue Macondo sabe que eso no es así, porque este año nada más Bernardo Arévalo superó en balotaje en Guatemala por 63 puntos, ¿no? Y acá Milei llegó a los 55.7. Pero bueno, fue una diferencia muy importante, muy abultada, que tendremos que empezar primero a analizar y rápidamente a ver qué es lo que va a hacer, porque son muchas las noticias que se han acumulado en las últimas horas. Marquito, tengo la impresión de que tenés congelada la imagen, Marquito. Ah, una Si lástima. algo pasó con el internet de Marquito, de todas maneras, Leandro, no Ya sé si podemos, tenemos. sí, ya tenemos a nuestra primera invitada de hoy, la economista Julia Estrada, directora del Banco de la Nación Argentina y además diputada electa en este proceso electoral. Buenas noches, mientras esperamos a Marquito, pero ya vamos a dar la bienvenida a Julia Estrada. Buenas noches, Julia, ¿cómo te va? Me imagino que todavía estás procesando un poco el impacto del resultado electoral que ha generado una suerte de conmoción, por lo menos de este lado de la diversidad política en todo el continente, pero más naturalmente en Argentina. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto volver a estar en este programa en Macondo, que me acuerdo que hace un tiempo estuvimos conversando también sobre la economía argentina. En primer lugar, sí, fue una sorpresa muy negativa a mi criterio, porque no solo los que somos militantes políticos de Unión por la Patria, en mi caso además candidata, creíamos que Sergio Massa tenía posibilidades reales porque estábamos mejorando el discurso, fue una campaña de menor a mayor, se fue clarificando cuál era el plan de Javier Milei y a todas luces esa advertencia hoy la estamos viendo. Y la verdad es que yo me esperé algún acompañamiento distinto de parte de la población.
Pero también es cierto que el malestar económico que viene atravesando la economía argentina con la alta inflación, que siguió creciendo después de la herencia de Macri, estaba en 50, luego a 100 y ahora este año en torno al 140%. Es un malestar económico que a mi criterio se impuso como una variable determinante o sobredeterminante para incluso hacer alguna lectura más fina respecto del plan de Milei. Al punto tal que uno está hoy registrando en redes sociales alguna que otra sorpresa, incluso de sus votantes, sorpresas que creo que se van a ir sosteniendo a lo largo del tiempo, lamentablemente, para quienes lo hayan acompañado, en relación al verdadero plan de Milei, que no es necesariamente vivir mejor para el conjunto de los argentinos. Así que, en primer lugar, eso, la tristeza que a uno le genera, a mi criterio, la disociación entre el discurso y la práctica, la disociación entre el discurso que en teoría iba a hacer que la gente iba mejor, con una idea de cambio, de sacarle la plata a la política, lo sigue planteando, hasta que después lo corres un poquito, como sale hoy en el diario Clarín, y es capaz de eliminar la construcción de cloacas y alcantarillado, y después decir que es un problema de la política. Hay que rascar un poquito y ya darse cuenta que no es solo un problema de la política. Por eso es muy triste para mí ver que este tipo de propuestas hayan generado esperanza. Pero así todo, estas son las reglas del juego de la democracia, así que veremos cómo sigue esto minuto a minuto. Ahora, Julia, Julián. perdón. Sí. No, sigue, seguía. sigue. No, porque quería a propósito de lo que estaba diciendo Julia, y para meternos un poco en el terreno de lo que puede ser el plan económico a ejecutar realmente por Milei, porque bueno, la campaña es la campaña. A uno le da la impresión desde afuera de que Milei es una persona como sin filtro, es decir, que dice lo que piensa, en cierta medida lo que quiere hacer es lo que dijo, pero bueno, hay que ver qué es lo que se puede hacer dentro de los marcos de la democracia, porque, por ejemplo, te pregunto, Julia, en las últimas horas ha trascendido que Milei plantea la privatización de las mayores empresas públicas de la Argentina, como puede ser YPF, eventualmente la enajenación de Vaca Muerta, y no está claro si eso se puede hacer sin respaldo en el Congreso, donde Milei no tiene mayoría, por lo pronto no tendría los votos para eso, y tampoco sin el respaldo de los gobernadores, sobre todo en algunas cosas como la YPF, que tiene cierta propiedad o porcentajes de la propiedad en manos de las provincias petroleras. Sobre esto se ha estado ya conversando, por lo menos en la bancada opositora, o en lo que se empieza a vislumbrar como la oposición en el Congreso. Primero, una respuesta general sobre el plan económico. Cuando uno mira las propuestas de Javier Milei, a excepción de un punto, que es la dolarización, en general todo lo demás tiene altas coincidencias, casi 99% de coincidencias, con el espíritu, ¿no? El contenido más profundo del plan económico que Mauricio Macri, que no es Juntos por el Cambio, Mauricio Macri específicamente, viene sosteniendo para la Argentina desde su propio gobierno fallido, e incluso con el balance de su propio gobierno fallido, en donde dice debimos haber hecho los cambios más rápido y más estructurales. El único punto de discordancia, en donde incluso economistas del equipo de Juntos por el Cambio no coincidían, era el plan de dolarización. ¿Por qué? Por inviable. No porque, a mi criterio, no porque no sirviera a los efectos del ajuste sobre la clase trabajadora, porque la dolarización finalmente es la consolidación de una redistribución regresiva para los trabajadores, sino por inviable. Y ese punto, el día de hoy, 23 de noviembre del 2023, fue abandonado. Hoy. Lo veníamos olfateando y hoy se corrobora con... Eso ya está confirmadísimo, ¿no? Que fue abandonado. La bajada de Emilio Ocampo ya está claro, ¿no? Que eso es por eso. Sí, porque no hay consistencia, no habría consistencia, y así fue planteado, entre la propuesta de Emilio Ocampo, que es una propuesta de dolarización al frente del Banco Central, que es su original idea con Milei candidato, ¿no? Su mentor tiene un paper que se lo pueden ir a buscar, está en internet en relación a la dolarización, y no habría consistencia entre eso y el plan
general en términos fiscales, en términos monetarios, que se quería alcanzar. Una vez corrida la dolarización, aparece macrismo puro, en términos económicos digo, pero con un componente, como bien me preguntaban, un componente de reformas estructurales más rápido y al inicio. Por eso veremos qué llevan a la Cámara de Diputados, que presentan como Poder Ejecutivo, pero es altamente probable que el planteo de las reformas estructurales con privatizaciones o con autorizaciones al Poder Ejecutivo para privatizar aparezcan como propuestas legislativas para el caso de YPF y para otros casos también. Ayer habló de trenes y de AISA, que es la empresa de aguas. Ahora, Julia, muchas gracias nuevamente por estar en Macondo. Una alegría verte aquí. Javier Milei dijo en una de esas primeras entrevistas que se difundieron, creo que entre ayer y anteayer, que van a haber unos 6 meses duros. Los primeros 6 meses van a ser muy duros. La pregunta es, ¿qué va a pasar después de esos 6 meses en la imaginación de Javier Milei? ¿Y cómo va a ser la realidad con todos esos ajustes sin gradualismos que promete? Bueno, esa es una buena pregunta porque nosotros a veces nos olvidamos cómo fueron los 90 y creemos que eso que hizo Cavallo, que fue una estabilización bajando la inflación muy rápido, fue el inicio del menemismo. Porque él es menemista, ¿no? El menemismo arranca con 2 ministros, Herman González y Rapanelli, que lo que hacen es seguir incrementando la inflación. Luego viene Cavallo con un plan de convertibilidad en donde consigue dólares para endeudamiento y vende una parte del patrimonio público que hoy no tendríamos para vender, vende cosas que hoy ya son privadas, ejemplo, Siderar, ¿no? Y financia la convertibilidad, es decir, el anclaje del dólar con dólares, con flujo de dólares durante mucho tiempo, durante 10 años hasta que el FMI nos suelta la mano en el año 2001. Milei, a mi criterio, no está en condiciones de repetir esa experiencia. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de endeudamiento mucho más elevado, porque es raro, a mi criterio, que le presten ese volumen de dinero que le prestaron a Menem y que le prestaron a Macri por el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina. Y por otro lado, no tiene las características del patrimonio público que tenía el menemismo para vender y para entregar. Sí, claro, tiene YPF, que es la joya más importante, pero luego ya no es lo mismo. Así que lo que yo veo es un escenario de duplicación de la inflación o aumento hasta llegarlo a niveles más elevados que el de hoy, como él mismo dijo, por lo menos los primeros 6 meses. Y luego veo mucha conflictividad social que no creo que sean fáciles de resolver para implementar ese plan de ajuste. Pero implementando incluso ese plan de ajuste, no veo que eso sea la estabilización de baja inflación que él cree. Porque una cosa es ajustar y otra cosa es bajar la inflación. Nosotros, los heterodoxos, tenemos un diagnóstico diferente, ¿no? En los 90, el anclaje en materia cambiaria y además el acuerdo con grandes formadores de precios, la famosa comunidad de negocios, bajó la inflación. Hoy yo no tengo las mismas certezas respecto de los acuerdos orgánicos que tenga en la clase empresarial para cesar el aumento de precios. Podría salirle bien, pero a mi criterio es más difícil. Julia, preguntarte hacia lo que está pasando antes del 10 de diciembre, cuando asuma Javier Milei, porque lo que uno percibe es que hay incluso ahora una zona de disputa, ¿no? Previa a la toma de posesión, tal vez con cierta especulación por parte del equipo de Javier Milei de que se agrave la crisis para adosársela al gobierno saliente, y de esta manera que haya, digamos, un nivel aún más elevado de inestabilidad, crisis, espiral inflacionaria de acá al 10 de diciembre. ¿Pensás que esto es así? ¿Pensás que no? ¿Que en realidad tampoco hay un interés de agravar la crisis en este momento? ¿Pensás que hay una dinámica de la crisis ya que también se salió de alguna manera de cauce? Pienso en los precios de los alimentos que subieron cerca del 50% en algunos casos. ¿Qué hay de acá al 10 de diciembre antes de entrar al momento en el cual efectivamente empieza a gobernar?
Bueno, de parte del gobierno saliente, decididamente no hay una convalidación de lo que Milei quiere hacer. Al contrario, te diría que se busca que el tipo de cambio no salte por los aires, porque además eso en todo caso sería favorable a la estrategia de Milei de achacarle al gobierno saliente una suba de precios que haga que la economía se descalabre los últimos días de la transición. Con lo cual, el objetivo político, a mi criterio, es que Milei implemente su plan plenamente a partir del 10 de diciembre, que ya sabemos que requerirá una modificación del tipo de cambio. Él lo está diciendo, no es nada nuevo, pero que sea una decisión soberana de su gobierno a partir del 10 de diciembre. Me parece que se vuelve a la misma discusión del 2019, en donde, a diferencia, el gobierno de Alberto Fernández, después podemos discutir la oportunidad política de haberlo hecho, pero el gobierno de Alberto Fernández decide frenar o ponerle un techo a la corrida que estaba atravesando el gobierno de Mauricio Macri, para poder tener para que el gobierno de Mauricio Macri en todo caso no generara con una salida anticipada, con una crisis institucional, más problemas a la sociedad argentina que los que ya había, ¿no? Fue una decisión de institucionalidad democrática. Y uno, cuando vuelve a ocurrir una transición como esta, en donde hay dos signos políticos diferentes, siempre está muy alerta respecto de las intenciones políticas que hay sobre la salida del gobierno que perdió las elecciones. Así que mi posición es que sea con orden democrático, sin saltos fuertes cambiarios, sin saltos fuertes inflacionarios, y que el gobierno que venga, que es el de Milei, pueda aplicar su plan a partir del 10 de diciembre. Julia, en algunas declaraciones que ha dado Milei a la prensa, ha puesto en duda incluso el pago del medio aguinaldo, por lo menos para los públicos, o por lo menos no ha respondido con claridad si va a pagar o no, y ni hablar del cumplimiento de los contratos o de las concesiones de obras que pueden estar en marcha, ¿no? Fueron frases de tipo, no hay dinero, arréglense. ¿Es eso lo que se espera a partir del 10? ¿Está en riesgo realmente el pago del medio aguinaldo para los públicos? Los municipios, las provincias van a tener que salir a buscar el dinero para continuar las obras que ya estaban comprometidas. ¿Eso es algo que se espera o está dentro de las declaraciones que se pueden hacer, pero no creemos que sucedan? Mirá, si nos remitimos a su propuesta, porque después está la realidad, ¿no? Pero lo que él dijo que va a hacer es generar un superávit primario que le permita pagar intereses de deuda y llegar a un equilibrio financiero. Vieron que el déficit es fiscal y financiero. En lo fiscal nosotros estamos con, en total estamos en 5 puntos abajo del PBI, menos 5. Él quiere ajustar 5 puntos del PBI. Entonces, para eso necesita 2 puntos de superávit para poder pagar 2 puntos de intereses de deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Él necesita ajustar 5 puntos. ¿De dónde los va a sacar? Cuando uno mira las partidas, es difícil pensar que no se va a tocar subsidios, obviamente, a tarifas y a transporte, que tienen una composición elevada sobre el PBI, o que va a tocar, por ejemplo, partidas vinculadas a obra pública que están repartidas en distintos ministerios, digo, desde obras de construcción de escuelas, obras de construcción de autopistas, obras de construcción de acueductos. Hay distintas áreas que tienen una parte de obra pública en donde ese ajuste va a venir. La duda es la velocidad, porque su discurso es muy contradictorio. En esa entrevista en donde vos contás que afirma que no se va a pagar el aguinaldo, habla al mismo tiempo de gradualismo en las tarifas. Pero en la misma frase, unos minutos más tarde, dice, bueno, si hay que cortar la obra pública, la cortamos, que los intendentes vean cómo construyen o hacen las obras que tienen que hacer, y si no hay para pagar el aguinaldo, no se pagará. Pero después vuelve a decir, y esto se va a hacer gradual. No tienen resuelto cómo van a hacer. Seguramente la velocidad del ajuste sea la de la resistencia del pueblo argentino,
pero también creo que el problema fiscal no tiene solución en el corto plazo para un gobierno como el de Milei. Julia, y cuando dice que todo lo pagará la política, que el ajuste lo pagará la política, yo me imagino que la gente que ha votado a Milei creyéndole esto, ¿no? Piensa que con la eliminación de ministerios, con el despido de funcionarios, todo eso lo que ellos percibían, no sé, en sueldos, en aguinaldos, va a ser suficiente para cubrir ese déficit, ¿no? Del que está hablando. ¿Cómo le explicamos a la gente que no? Bueno, es cerca del 0,7% del PBI el gasto en la política, ¿no? Para resumirlo, ¿no? Sobre 5 puntos que él quiere ajustar. Porque ojo que los 15, cuando él dice voy a recortar 15 puntos, él está sumando 5 puntos fiscales, pero luego hay otros 10 puntos del PBI, que es la eliminación de las famosas LELIQs, que son 10 puntos sobre PBI. Pero eso no es gasto fiscal. Esas son las LELIQs que en todo caso generan un interés y es un déficit cuasi fiscal, pero es otra cosa, eso es Banco Central, no es Tesoro. Básicamente no tenemos, ajustando a la política, el resultado en materia fiscal que Milei quisiera. Y eso es lo que Cristina intentó explicar en el discurso que dio en la UMED, el último discurso público que dio cuando hizo esa suma en el pizarrón. Ella intentó explicar que modificando o reduciendo el gasto de la política no ibas a llegar a la cantidad de puntos sobre PBI que Milei proponía. Así que yo creo que ese sinceramiento respecto del verdadero plan en algún momento lo va a tener que hacer. Preguntarte por, como bien decías, una cosa son las intenciones, otra cosa la no claridad que aparece en los tiempos de ejecución, y después hay como dos escenarios que se abren. Uno, el poder legislativo, porque varias de las medidas tienen que pasar por ahí. ¿Cómo ves esa escenografía? ¿Qué posibilidades tiene para avanzar? Y otro es la calle, digamos, ¿no? Para decirlo de forma muy genérica, los diferentes tipos de resistencias que vayan produciéndose. ¿Cómo ves estos dos espacios que van a ser clave para que pueda o no avanzar en sus medidas? Bueno, en el bloque de Unión por la Patria, que todavía estamos en una etapa de transición y tenemos que poder asumir los nuevos diputados, la asunción será el 7 de diciembre, hoy se firmó, se decidió el día, hay más de 100 diputados y diputadas. Es el bloque más grande. Incluso, al menos haciendo una suma preliminar de lo que sería el PRO más la Libertad Avanza, no llegarían a superar la cantidad de diputados como bloque, ¿no? Luego están las alianzas que pueden construir, las alianzas de gobierno, en donde pueden sumarse otros. Pero lo que en principio veo es que somos la fuerza, sin dudas, opositora más importante de esta etapa y que tenemos una responsabilidad doble. Por un lado, en el trabajo legislativo, que significa recibir las propuestas del Poder Ejecutivo, analizarlas y en todo caso definir la estrategia legislativa, que si estamos hablando de este tipo de propuestas, está claro que son de desguace del Estado, si estamos pensando en la privatización de YPF, de AISA, de ferrocarriles. Adelanto mi postura. Ahora, hay otra tarea que me parece muy importante y que muchas veces no es reconocida, que es la explicación de cara a la sociedad de lo que se va a discutir en el Congreso, que muchas veces tiene unas características muy técnicas y que hace que el conjunto de la sociedad quede ajeno, a menos que haya algún tema muy candente, pero que quede ajeno a ese debate que a mi criterio va a ser un ping-pong entre Poder Ejecutivo y Congreso, pero que no debiera quedarse en ese ping-pong. Deberíamos involucrar al conjunto de la sociedad para que también, a mi criterio, podamos generar consenso respecto de qué cosas creemos que hay que hacer y qué cosas creemos que no. Digo, no debería ser solamente un grupo de diputados y diputadas. Debería ser la sociedad la que también analice, evalúe qué rumbo debería tomar la economía argentina. Julia, una pregunta así como capaz que para ir cerrando, porque no sé si tenemos mucho tiempo más, pero
Yo recuerdo que cuando ganó Macri la elección, se decía que él tenía como el control no solo del gobierno, sino de la provincia de Buenos Aires, en fin, tenía un control bastante importante del poder. En este caso, la elección de Milei, uno puede decir, bueno, tiene un respaldo social importante, obtuvo más del 55% de los votos, claramente tiene un respaldo y hasta un respaldo movilizado, pero la provincia de Buenos Aires quedó bajo el gobierno de Axel Kicillof. O sea, da la sensación de que la relación con los gobiernos provinciales y en particular con la crucial o estratégica provincia de Buenos Aires va también a operar de alguna manera de balance. ¿Eso es posible o lo están viendo así ustedes en Unión por la Patria? ¿Cómo lo ven? Bueno, para nosotros retener la provincia de Buenos Aires, que Axel Kicillof, que hizo un gran gobierno, pueda renovar, ya en términos de gestión a mí me parece un logro. Lamento mucho que ya no sea una gestión con una alineación con gobierno nacional, porque sabemos perfectamente que los recursos, sobre todo de una provincia que creció en tamaño y en población, pero cuya coparticipación no cambió. De hecho, esa discusión es muy relevante y no ha podido terminar de ser saldada porque se judicializó con la Corte. En principio, plantear que me parece muy importante, la medida que Axel pueda mostrar las diferencias de gestión entre provincia y nación, más allá de la pérdida de recursos que seguramente Milei le va a generar, me va a parecer importante ver esos dos modelos, que creo que la gente está bueno que los perciba, ¿no? Y por otro lado, yo creo que ahí tenemos la posibilidad también de tener un resguardo generacional sobre lo que viene. Creo que nosotros tenemos desafíos generacionales. Y creo que Axel Kicillof y la Cámpora, los compañeros y las compañías de la Cámpora, son referencias ineludibles que tienen que poder ser un bastión también y una reserva para que muchos y muchas se puedan referenciar. Así que también hay mucho trabajo para reconstruir y para tener una mirada un poco más amplia sobre el conjunto de la sociedad. Julia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez y mucha fuerza en estos 4 años que parece que van a ser duros. Lo van a hacer, pero también es importante reconocer el punto de partida, ¿no? Y que hay que vivir de a uno, ¿no? Porque la verdad que uno mira lo que habla Milei y 4 años es mucho tiempo, Ina, también, ¿no? La cosa puede ser intensa. Pero puede ser intensa en Argentina. Ya lo hemos visto. Tampoco. Lo estaremos contando desde aquí. Gracias, Julia. Muchas gracias. Nosotros, muy activo el chat hoy también. No se olviden de ponerle un me gusta si quieren también colaborar con Macondo para que sigamos todos los jueves durante mucho tiempo más, al menos para contar el mandato de Milei como mínimo, ¿no? Y bueno, vamos al corte ahora y seguimos con Argentina. Volvemos con Macondo. Bueno, estuvimos conversando con Julia Estrada, un poco para poner el ojo, el diente analítico en la cuestión económica, ¿no? Que es central respecto a lo que está por ocurrir con este plan de shock que está por implementar Javier Milei, que evidentemente todavía tiene una zona de no resolución interna respecto a los tiempos, a los gradualismos, como bien lo explicaba Julia recién, en el marco donde además hay una alianza que se conformó, o por lo menos se consolidó, entre la primera y la segunda vuelta con Mauricio Macri. Y ahí me parece que hay un tema central, porque finalmente hay un gran modelo económico que está por empezar, una cuarta etapa de neoliberalismo en Argentina. Pero hay otro aspecto que es lo que nos gustaría charlar ahora, y para eso está nuestro invitado Diego Stulbat, que es filósofo, profesor, entre otras cosas, que es más lo político, por así decirlo, más general, digamos, qué es lo que está pasando, qué pasó para que se llegara a votar con 11 puntos de diferencia a favor de Javier Milei, con todo lo que eso trae, yo diría no sé si de sorpresa, pero de cierto estupor, incluso a nivel mundial,
donde se reproducen videos de Milei y preguntan de afuera, che, pero ¿este señor realmente ganó las elecciones siendo como es? ¿Qué les pasó? Bueno, tal vez agarrando esta simple pregunta de qué nos pasó, incluyéndome como siendo argentino, es que le doy la bienvenida a Diego para que en términos más generales, ¿no? Saliendo un poco de lo económico, ¿qué nos pasó, digamos? ¿Cómo es que ahora este señor que hace un tiempo era un panelista de televisión, exuberante, excéntrico, histriónico, ahora va a asumir como presidente? ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, bueno, es difícil, ¿no? Porque todavía estamos, lo diría de esta manera, ¿no? Sorprendidos de estar sorprendidos, ¿sí? Porque al mismo tiempo que tenemos una gran perplejidad de lo que ocurre, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Al mismo tiempo, habían tantos, justamente, anuncios que no terminábamos de creernos, digámoslo así, ¿no? Hubieron tantas señales que una buena pregunta sería por qué confiamos tanto en nuestros mecanismos de negación de la realidad, digamos, ¿no? ¿Cómo es que nos hemos agarrado tan fuerte a seleccionar aquello que sí queríamos creer, que eran las encuestas, ciertos recuerdos históricos, ¿no? Cierta representación de un país en contra de una manifestación que hay que pensarla muy bien, pero que yo me arriesgaría a decir de desesperación social, que se venía manifestando de muchas maneras. Incluso se puede decir que en el mediano plazo, ¿no? Se conocía una curva de desencanto con la política, una curva bastante clara de desencanto con algo que yo creo que a la Argentina prepandemia la había caracterizado de una manera muy interesante, que era la posibilidad social, colectiva, de reaccionar ante desafíos políticos. En el plano de los derechos humanos, en el plano de los feminismos, en el plano del trabajo precario. Es decir, la Argentina tiene una riquísima tradición. No hablo de los años 70, no hablo de los primeros 80, hablo de antes de la pandemia nomás. Una gran capacidad de suscitar una afectividad colectiva, una memoria que permite la emergencia de programas, de liderazgos, de formas de tomar la calle, de discursos. Eso de la pandemia para acá quedó liquidado. Quedó liquidado por la propia pandemia, quedó liquidado por la intervención de un mecanismo tecnológico y comunicacional que se complementó con el fenómeno de la pandemia, quedó liquidado por un gobierno que fue muy frustrante. Todo esto habría que pensarlo, son los signos que les decía que de alguna manera venían anunciando transformaciones importantes, pero se vio con mucha claridad cuando fue el intento de asesinato a Cristina Kirchner el 1 de septiembre del año pasado, que la movilización social estuvo por debajo de lo que hubiéramos esperado, hubiéramos querido y hubiéramos necesitado. Y yo creo que ahí empieza todo un periodo en el que la extrema derecha, ¿no?, empieza a aparecer en un tono amenazante, progresivamente amenazante, hasta ver lo que son estos días, ¿no?, donde el clima de amenaza en el país, en pequeños actos de amenazas, pero también en discursos del expresidente Macri, a 24 horas de conocida la asunción de Milei, se hacen explícitas, ¿no? Una amenaza con una violencia extraestatal a cualquier resistencia que se pueda ensayar a las anunciadas reformas de ajuste, ¿no? Diego, buenas tardes, un gusto saludarte otra vez. Dijiste ahora que uno de los factores, ¿no?, es un gobierno frustrante, el gobierno saliente. ¿Por qué falló tanto el gobierno de Alberto? De hecho, ayer dio una entrevista que creo que todos vieron algún recorte en el que se reivindica él haber sido el único que se opuso a Cristina y medio como que lo presenta como un logro, que entiendo que también generó, bueno, ciertas cuestiones, ¿no?, por lo que he podido ver. Pero la pregunta es esa: ¿qué ha hecho mal? ¿Qué ha podido hacer mejor y no hizo? ¿Y por qué fue una derrota tan estruendosa, un fracaso tan tremendo? Sí, es muy cruel hacerse esas preguntas, pero es necesario hacerlo de manera directa y clara. Yo creo que hay que pensar que estamos en una situación, en la segunda crisis que vivimos en estos 40 años de democracia del 83 para acá.
en cada una de esas crisis, digamos, tiemblan, se conmueven los cimientos del sistema político. La primera fue en el 2001. Y en ese momento lo que hubo fue una irrupción por abajo. Es decir, fueron los movimientos populares muy diversos los que dijeron basta, los que dijeron que se vayan, los que dijeron la política así no, el viejo bipartidismo radical peronista, la vieja manera del consenso de Washington de las privatizaciones y la impunidad a los militares genocidas de la última dictadura. De esa crisis surge un nuevo sistema político. El peronismo se renovó con el liderazgo de los Kirchner y el antiperonismo se renovó, tardó más tiempo, con el liderazgo de Macri. Ahora estamos ante la segunda crisis, en el sentido de que aparece un factor externo al sistema político que le gana electoralmente a todo el sistema político junto. Por más que ahora la tercera fuerza se sume, ¿no?, a Milei para ofrecerle cuadros políticos e intentar conducir, aunque sea parcialmente, el proceso político. Esta segunda crisis, a mi modo de ver, hay que entenderla en relación con la primera crisis. ¿Qué aprendió el sistema político del 2001? Cuando en el 2001 se cantaba que se vayan todos, que no quede ni uno solo, en aquel momento, una Argentina piquetera, con muchísimos desocupados, con muchísimo protagonismo social y popular, de alguna manera ese cantito pedía que se tengan en cuenta formas de habitar los territorios, demandas, crisis de las maneras de integrar, de incluir, de ofrecer trabajo. Todo ese tipo de problemas, toda esa agenda fue parcialmente escuchada por el kirchnerismo, bajo la forma de inclusión, bajo la forma de generación de trabajo, bajo la forma de una reparación y gran reivindicación de los discursos militantes y los derechos humanos. Sin embargo, el problema del trabajo no se resolvió, el problema de la inclusión social nunca se resolvió, y esos cantitos de protesta, de malestar, del que se vayan todos, fueron leídos como antipolítica, como algo que había que barrer bajo la alfombra, como algo que no se podía escuchar. Digamos así, el liderazgo político de Cristina y el movimiento que lo sustentó nunca entró en una relación dinámica, positiva y de fuerte escucha respecto a ese movimiento del 2001. Muy a diferencia de lo que el peronismo había hecho en los 40 con el movimiento obrero, ¿no?, donde la relación entre movilización popular y liderazgo es directa. Mi impresión es que todo ese sistema de malestares fue rápidamente escuchado y codificado por las cloacas mediáticas de la ultraderecha, por el sistema de las redes sociales y por este tipo de personajes que aprovecharon todo ese malestar, se apropiaron del discurso del que se vayan todos y lo convirtieron en una gran revancha neoliberal contra el proyecto del gobierno progresista, las formas de intervencionismo llamadas populismo, etc. Una gran astucia para apoderarse de un malestar y yo diría de una desesperación social y también de errores de liderazgo que son evidentes. La elección de Alberto Fernández como candidato a presidente se demuestra hoy como un error extraordinario, error que además me parece que se pagó muy, muy caro porque la líder que conducía el proceso político nunca supo reformar ni conducir a ese gobierno fallido, ¿no? Diego, más allá de los aspectos internos de la Argentina, ¿te parece pertinente una mirada más global? Porque este fenómeno Milei tiene sus características muy peculiares, pero no se aparta tampoco tanto de otros fenómenos que hemos visto en América Latina y en el mundo en los últimos años. Me refiero, por ejemplo, a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, a lo que ha sido la candidatura en Chile de Kast, que perdió, pero que también venía con un discurso neonazi prácticamente. O sea, una ultraderecha con personajes excéntricos que son difíciles de definir como personas normales, incluso para hablar en esos términos. Me pregunto hasta qué punto no hay también una traducción local de un fenómeno más global, y no sé si lo han mirado así. No, por supuesto que sí, ¿no? Acá hay una agenda global que ya venía funcionando, todos lo sabemos muy bien, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, en España, ahora vemos lo de Holanda, en Italia, así, por lo menos en Occidente esta agenda global ya estaba lo suficientemente desplegada, se la puede leer de muchas maneras. Yo elegiría dos variables. Elegiría la primera, que es el crecimiento de la desigualdad estructural. Me parece que si ese fenómeno no se lo escucha bien, no se lo ve bien, se entiende poco una de las dimensiones del fenómeno, que es una desesperación social, mayorías expropiadas. Ahí me parece que hay un elemento. Y el otro elemento es que las derechas le han dado un instrumento de subjetivación
muy preciso a esas personas, a través de las redes sociales, formas de comunicación que son absolutamente individualizantes y que lo que ponen de manifiesto es una especie de pasionalidad inmediata que empieza a repercutir unas con otras y van generando una escena en donde la desesperación individual y colectiva puede manifestarse con un discurso que la ultraderecha escenifica, dispone, propone, de una manera que la izquierda, digamos, en que la izquierda no puede competir con eso, porque a mi modo de ver, la izquierda cree más que la derecha en los medios de comunicación. Es decir, la izquierda está totalmente convencida que si se puede decir la verdad a tiempo en la televisión, en la radio y en los diarios, entonces va a poder desenmascarar la mentira manipuladora de la derecha. Y me parece que, puestas las cuestiones en términos de verdad y de mentira, hay una comprensión escolar del fenómeno. Me parece que no hay un problema de verdad y mentira o de engaño y manipulación solamente. Y esto en la Argentina se ha discutido mucho en la época del kirchnerismo. Acá hay un problema mucho más complejo, que hace que cuando un discurso progresista dice nosotros venimos a provocar igualdad, y las personas que escuchan ese discurso constatan que lo que se produce es desigualdad, pero además, cuando se percibe que aquel que nos viene a hablar de igualdad, unos ingresos, unos accesos de poder simbólico, unos accesos a los viajes, unos accesos a los privilegios que estas personas no tienen, no cuesta mucho que las personas consideren que aquellos que les hablan de igualdad los están estafando. Y lo que se destruye de esa manera es el entero lenguaje de la justicia. Es el lenguaje que es el lenguaje que podríamos haber reconstituido de las viejas luchas igualitarias, las efectivamente libertarias, que me parece que hemos malgastado una forma de pedagogía muy berreta, como se dice acá, y que ha sido absolutamente confirmatoria de las personas que creen que lo que hay que hacer es desinhibir las jerarquías, aceptar las jerarquías como lo real, a eso se le suele llamar sinceramiento del mundo, y pagar el precio de la pasión por la desigualdad. ¿Qué nos permite eso? Saber que nos vamos a someter a otros de una manera muy brutal y a condición ganaremos la satisfacción de que otros se sometan a nosotros. Entraremos en un juego de sometimientos que es el único efectivo, el único real que se corrobora en la economía, se corrobora en el derecho, se corrobora en el Estado, se corrobora en el territorio. No se olviden que Cristina Kirchner hace menos de un año dijo públicamente como diagnóstico de lo que pasaba en la Argentina que el Estado era un Estado. Había un doble Estado, un Estado, digamos, ilegal, que la justicia estaba completamente topada por mafias y que ella estaba proscripta. Esto lo escuchó todo el país hace un año cuando fue la persecución judicial y la lectura de la condena. Luego sobre eso no se volvió a hablar más. Se presentan los candidatos como si nada. Se juega el juego político de la democracia como si nada, como si no hubiéramos escuchado lo que se nos dijo, como si no supiésemos que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo están funcionando de una manera horrorosamente mal, como si no viéramos que la economía va generando desigualdades y formas de explotación brutales. Si no se puede hacer frente a eso un partido del bienestar, como dice por ahí Álvaro García Linera, si no se pueden producir experiencias efectivas de igualdad, los discursos que se contraponen a la derecha le hacen el juego a esa derecha. Eso es lo que me parece a mí. En lo que queda, porque da la impresión que estamos ante algo mucho más grande que una derrota electoral, ¿no? Tal vez todavía no pasó, pero si uno piensa lo que fue el cambio de mando en el 2015, cuando Cristina se fue en una plaza llena, y lo que va a ser el cambio de mando ahora, donde un poco la imagen es de irse por la puerta de atrás, tomando en cuenta ese escenario, ¿cómo anticipás, vislumbrás que puede ser la dinámica de resistencia? Porque es una resistencia también muy golpeada en algunos términos de legitimidad, o por lo menos donde la derecha ha avanzado en crear condiciones, porque incluso paradójicamente el que ganó como presidente anunció que iba a hacer ajustes, diciendo que iba a recaer sobre la casta, pero anunció que iba a privatizar, digamos. Entonces, ¿cómo pensás que puede estar en ese escenario tan empantanado en un punto la dinámica por venir de la resistencia? No, creo que tenés toda razón. O sea, acá no es solamente una elección. Hay gente en Argentina que ya está hablando de una especie de cambio de régimen respecto de las formas de legitimidad que hubieron entre el año 83 y la actualidad. Digamos así, una democracia que tuvo como fundamento de alguna manera los derechos humanos, ¿no? El juicio de 1985, toda una idea de verdad y justicia, está siendo reemplazada por otro sistema de legitimidades infinitamente más perverso, que tiene que ver con el mercado, del orden público, ¿no? Entonces me parece que sí, que esto puede ser un cambio como el del 2001,
o más profundo, o por lo menos así se empieza a abrir la escena, con lo cual comparto completamente que no es un mero cambio de gobierno, que la referencia no es 2015 cuando ganó Macri, y tengo la impresión de que lo que habría que saber bien observar al detalle es lo que vos mismo dijiste, lo que este gobierno, que asume con un nivel de desorden extraordinario, todos los días suben un ministro, bajan un ministro, va a ser este funcionario, no va a ser este funcionario, vamos a ir por el ajuste brutal, vamos a ir por un nuevo endeudamiento. Se está discutiendo ya absolutamente desflecada y caótica, pero lo que en todo caso hay bastante acuerdo es en que va a haber recesión, en que va a haber inflación alta, en que va a haber baja de ingresos, en que va a haber privatizaciones. Entonces yo quisiera apuntar a un lugar que es la fragilidad estructural de este gobierno que surge, que no viene dada por la fuerza de una resistencia social que evidentemente habrá que constituir, pero que en principio, como dijiste vos, está muy, muy golpeada. No viene dado por partidos políticos, no viene dado por la fuerza de los sindicatos, no viene dado por la fuerza, digamos, de un movimiento popular organizado, que igual lo hay, que igual se va a regenerar. Me parece que el dato central es la enorme fragilidad de la ultraderecha en América Latina. Es agresiva, da miedo, es amenazante, cuenta con poder y está a la ofensiva. Pero hasta ahora no logran hacer una reestructuración duradera, y en ese sentido yo pienso que lo que hay que pensar muy bien es el carácter de fragilidad de su propuesta, que es, vamos a decirlo así, un aumento general de la explotación al movimiento social y popular. Yo creo que si sabemos confiar menos en los automatismos del pasado, menos en creer que las cosas se van a repetir en el sentido de que las luchas sociales van a ser las ya conocidas, y más en los puntos de fragilidad, de inconsistencia del proyecto que nos están proponiendo, esto puede ser hacia adelante visto como un momento de muchísima, de una apertura de lucha, digamos, interesante desde el punto de vista estratégico, porque obligaría a renovar el mundo de las izquierdas y de los progresismos que necesitan ser muy renovados. Entonces estás planteando una suerte de revolución, hay que darle vuelta al tablero completamente, ¿no? Para recomponer la izquierda, para recomponer el peronismo y para convencer a esa base social de Milei, que digo, no necesariamente son todos de ultraderecha, ¿no? Está claro que no son jóvenes o no es gente que se haya ultraderechizado, aunque habrá algún sector de ultraderecha entre ellos, pero ¿cómo los vuelves a convencer de que no es por ahí, de que estos son propuestas antipopulares que juegan en su contra? Por supuesto, es complicado. Yo no estoy tratando de resolver con voluntarismo y optimismo un problema espantoso que se nos vino encima y respecto del cual hoy estamos más bien perplejos y tendientes a la depresión y a ver todo oscuro. Quisiera decir, en todo caso, lo siguiente. No está claro cuál es el compromiso del electorado de Milei, que es muy variado, con el programa de Milei. Es decir, ¿cuánto del voto que se hace a Milei es un voto que está dispuesto a sostener un programa de ajuste, privatización, baja de salario, bajo de consumo? Lo averiguaremos en los próximos meses. Uno tiene la impresión de que cuando empiece a funcionar este programa, una parte de esa base social se va a repreguntar si era esto lo que quería, si era esto lo que quería estar votando, si está dispuesto a sostenerlo. Yo no tengo cómo preverlo, pero si mi impresión es que la reapertura del proceso político en la Argentina va a venir de la capacidad de respuestas y resistencias que hayan tanto dentro como fuera de los votantes de Milei. Diego, y sobre esa... Perdón, Ina. Sigue. No, sobre esa capacidad de resistencia, ¿qué es lo que podemos intentar anticipar o no sé si pronosticar, no sé cuál sería el término, ¿no? Pero ¿qué capacidad de resistencia prevemos que pueda suceder? Porque de acuerdo a lo que están trascendiendo, la idea conceptual de este gobierno de Milei va a ser aplicar un ajuste severo, una cantidad de reformas duras en los primeros 180 días. Estamos hablando de un momento medio dramático, ¿no? Ahí se juega mucho qué capacidad de resistencia hay, organizada o en la calle, digamos. Digamos, me parece un poco cruel que yo tenga que simular una confianza en una resistencia popular que no hay para las próximas 2 semanas. O sea, imposible. No, eso me parece un escenario imposible. Suponer que va a surgir un pueblo
preconstituido, que no votó a Milei o que votó a Milei y se arrepintió y se dio cuenta de todo en 2 días y vamos a lograr frenar. Me parece que ese no es el planteo. Me parece que el planteo es que el propio gobierno de Milei, para avanzar, tiene un conjunto de fragilidades que veremos si es capaz de sortearla. Por ejemplo, tiene problemas con la Corte Suprema de Justicia para hacer la dolarización y el cierre del Banco Central. Tiene problemas con grupos empresariales que no van a aceptar simplemente que no se haga más obra pública y que zonas enteras de la industria automotriz, etcétera, simplemente se frenen. Tienen problemas legislativos, no cuentan con mayorías todavía para, por ejemplo, privatizar YPF. Podrán resolver este tipo de obstáculos, que no son obstáculos de una resistencia popular, son obstáculos de un viejo régimen económico, jurídico y político que tiene cómo negociar, que tiene cómo, digamos, cómo enfrentar el programa de Milei. Pero también hay determinaciones internacionales, ¿no? O sea, Milei ya se está desdiciendo de las cosas que estuvo diciendo sobre China, sobre Brasil, en fin. Me parece que hay una realidad, pero es que es una realidad capitalista. Una realidad, un capitalismo en crisis que no se va a dejar reorganizar por una suerte de dogmatismo de mercado. Me parece que es una ilusión de derecha que no va a durar mucho, que en poco tiempo las determinaciones reales del mercado mundial y la realidad política argentina va a obligar al gobierno de Milei a ordenarse y a hacer una serie de transacciones, y sobre esa base, tengo yo la impresión, con un poco más de tiempo por delante, me parece que sí que vamos a encontrar un conjunto de resistencias populares locales, quizás no en los próximos 2 meses, pero me parece bastante ilusorio suponer que si este orden de ajuste económico, en general todo este proyecto del mercado como reorganizador de la sociedad, si se lo intenta llevar adelante, me parece muy ilusorio suponer que del mundo de la educación pública, de la salud pública, del mundo de las artes, del mundo de las terapias, del mundo de las militancias y del mundo de los sindicatos no vaya a reconstituirse una resistencia. Pero porque la historia política argentina entera, del siglo XX y hasta acá, está constituida por ese tipo de respuestas. Para todos nosotros, que es tomarnos demasiado en serio el triunfo ya mío. Diego Stulbark, hoy con nosotros en Macondo. Diego, muchísimas gracias. Clarísimo tu análisis. Les recomiendo que vean la transmisión que hicimos el domingo pasado junto con Diego, con Marco. 4 horas de análisis. Por si se quedaron cortos, nosotros nos estamos quedando sin tiempo. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran saludo. Gracias. Bueno, Marco, querías decir algo como un cierre, que tenías un análisis y como siempre, Leandro saboteando nuestro plan de programa. No sé si análisis. No sé si análisis como tal, pero nada, quería ahí un poco cerrar, como a ver cómo cada uno lo estaba viendo, porque Leandro, lentes oscuros, está desde Montevideo. No, a ver, no sé, me da la impresión que hemos entrado a una zona impredecible, ¿no? Absolutamente impredecible, que oscila entre una suerte como de expectativa, entre una resistencia por nacer y un diagnóstico muy crudo de que se perdió por 11 puntos de diferencia, digamos, ¿no? Casi que si uno mira por el retrovisor, se pregunta si había algo más que hacer con esta situación económica para ganar, digamos. Si hubiera puesto candidato Guado de Pedro, Daniel Scioli o quien fuera, si finalmente con esta realidad económica y este balance de gobierno estaba todo ya cocinado de antes, ¿no? Pero bueno, creo que entramos contra un candidato como Milei, que eso es lo más sorprendente. Digo, lo más un candidato. Entonces, bueno, no eso, no tanto más, pero a ver un poco ustedes qué les parece en estos últimos 2 minutos de qué va a pasar con nuestra querida Argentina, ¿no? De todas maneras, y esto no me cansaré de repetirlo al final de todos los programas, que ojalá nos equivoquemos todos y, oye, por primera vez todas esas reformas que son neoliberales, yo creía que en algún momento deberíamos analizar lo que es el anarcocapitalismo, pero parece ser que no va a llegar a ese punto, sino que se van a aplicar
las reformas neoliberales de libro que ya hemos visto en el Perú de Fujimori, que hemos visto en la Rusia de los 90 de Yeltsin, las terapias de shock. Y recuerdo esa experiencia, estar en la tienda en los 90 y saber que quiero comer este chocolate, pero no me lo pueden comprar porque no hay dinero en casa. Son años, no eran 6 meses duros, eran unos 8, 9 años durísimos en un país como Rusia, que se ha aplicado terapia de shock, que es el país más rico en recursos naturales. Entonces, sí, ojalá nos equivoquemos, ojalá de repente esto, después de no funcionar una y otra vez en tantos sitios, ojalá en Argentina de Milei funcione, ¿no? Vamos a recoger cable, retirar nuestras palabras y decir, mira, qué bien, ¿no? Porque tanto cariño que le tengo a ese país, tantos amigos que tengo ahí, ojalá les vaya bien, y a todos los que nos siguen. Y bueno, bonita manera de cerrar Macondo, que ya es la 1 de la noche, y vernos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene.